La primera vez que escuché a alguien caminar dentro de mi apartamento, estaba completamente seguro de que vivía solo. No fue un ruido extraño. Fueron pasos. Lentos. 3 pasos desde el pasillo hasta la cocina. Luego uno más. Después silencio. Miré el reloj del microondas. 2:13 de la madrugada. Me quedé sentado en el sofá, con el control del televisor en la mano, escuchando. Nada. Pensé que podía ser un vecino. En mi edificio las paredes eran tan delgadas que a veces escuchaba conversaciones completas desde otros apartamentos. Pero aquellos pasos habían sonado demasiado cerca. Como si alguien hubiera caminado directamente detrás de mí. Me levanté y revisé todas las habitaciones. La puerta principal seguía cerrada. Las ventanas tenían seguro. No había nadie. Regresé al sofá. Entonces escuché un golpe dentro de la pared. 1. Seco. Toc. Me acerqué. Hola. No esperaba respuesta. Por eso, cuando escuché 3 golpes desde el otro lado, se me heló la sangre. Toc. 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 Retrocedí. Durante varios segundos no hice nada. Después pensé que quizá había una tubería suelta. Golpeé la pared una vez. Toc. Esperé. 3 golpes respondieron. Toc. 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 Esa noche dormí con todas las luces encendidas. A la mañana siguiente llamé al administrador del edificio. Se llamaba Ernesto y llevaba más de 20 años trabajando allí. Le expliqué lo ocurrido. Cuando mencioné los golpes, dejó de sonreír. ¿A qué hora? -2:13. Me miró fijamente. ¿Seguro? Sí. No dijo nada durante unos segundos. ¿Qué pasa? Ernesto respiró profundamente. No vuelva a responder. ¿Responder a qué? A los golpes. Pensé que estaba bromeando. ¿Por qué? Porque algunas cosas aprenden rápido. Me quedé mirándolo. ¿Qué cosas? Pero ya había comenzado a caminar hacia las escaleras. Antes de irse, se detuvo. Si vuelve a escuchar pasos, no habrá ninguna puerta. Aquella frase me acompañó durante todo el día. Esa noche intenté convencerme de que había exagerado. Trabajé hasta tarde, cené y me acosté temprano. A las 2:13 me despertó un ruido. Pasos. Esta vez eran más lentos. 1, 2, 3. Se detuvieron frente a la puerta de mi dormitorio. Me quedé inmóvil. Entonces alguien tocó. Toc. 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 No respondí. La manija comenzó a moverse. Una vez. 2. 3. Después escuché mi propia voz al otro lado. Abre. Sentí que el corazón me golpeaba las costillas. Era mi voz. Exactamente la misma. Sé que estás despierto, dijo. No contesté. La voz volvió a hablar. No tengas miedo. Me tapé la boca. La manija dejó de moverse. Los pasos se alejaron. 1, 2, 3. Hasta desaparecer. Esperé una hora antes de atreverme a salir. La puerta del dormitorio estaba cerrada. Pero había algo escrito en el suelo, justo debajo. 3 palabras. Todavía no me recuerdas. Llamé a Ernesto al amanecer. No contestó. Bajé a buscarlo. La oficina estaba cerrada. Pregunté al guardia de seguridad. ¿Dónde está Ernesto? El guardia frunció el ceño. ¿Quién? Ernesto. El administrador. Aquí no trabaja ningún Ernesto. Me reí nerviosamente. Claro que sí. Lo vi ayer. El hombre negó con la cabeza. El administrador murió hace 8 años. Pensé que estaba confundido. Le mostré una fotografía que tenía en mi teléfono. Era Ernesto. Estaba frente a la entrada del edificio. El guardia palideció. ¿De dónde sacaste eso? Me la envió él. El hombre no respondió. Solo me pidió que abandonara el vestíbulo. Subí a mi apartamento. Busqué documentos antiguos. El edificio había sido construido hacía 30 años. No había ningún registro de un administrador llamado Ernesto. Pero encontré algo peor. El apartamento donde yo vivía había sido sellado durante casi 6 años antes de que yo lo alquilara. El motivo oficial era una inundación. Me pareció extraño porque jamás había visto señales de humedad. Llamé a la inmobiliaria.
¿Por qué estuvo cerrado tanto tiempo? La mujer al teléfono revisó unos documentos. No puedo darle esa información. Solo quiero saber qué ocurrió. Silencio. Hubo una desaparición. Sentí un escalofrío. ¿Quién desapareció? La mujer tardó en responder. El último inquilino. ¿Cómo se llamaba? Me dio el nombre. Era mi nombre. No parecido. No el mismo apellido. Exactamente el mío. Pensé que se trataba de una coincidencia absurda. Hasta que encontré una caja escondida detrás de un mueble. Dentro había fotografías. Todas eran del apartamento. La sala. La cocina. El dormitorio. Pero en algunas fotografías aparecía una persona. Yo. O alguien idéntico a mí. En una estaba sentado en el sofá. En otra dormía. En otra miraba directamente a la cámara. En el reverso de la última fotografía había una fecha. 8 años atrás. Y una frase. No es un fantasma. Es el que se quedó. Esa noche decidí marcharme. Preparé una maleta. Esperé hasta las 11. A las 11:30. A medianoche. Nada. Pensé que quizá todo había terminado. Entonces llegó la 1:30. 2. A las 2:12 escuché pasos. Esta vez venían desde la cocina. No desde el pasillo. Desde dentro de la cocina. 3 pasos. Me quedé mirando a la puerta. Luego escuché el sonido de un vaso colocándose sobre la mesa. Después una silla arrastrándose. Y finalmente mi voz. Ya lo recordaste. La puerta de la cocina se abrió lentamente. No había nadie. Pero sobre la mesa había una fotografía. La tomé. Era una imagen del mismo apartamento. La fecha era 8 años atrás. Yo estaba sentado en el sofá. A mi lado estaba Ernesto. Y detrás de nosotros había una puerta que no existía actualmente. Una puerta pequeña, blanca. La misma puerta estaba en todas las fotografías. Abrí la caja otra vez. Encontré una llave. Tenía grabado, sótano, 2:13. El edificio no tenía sótano. O eso creía. Bajé las escaleras. El primer piso. El vestíbulo. El estacionamiento. No había nada. Entonces escuché 3 golpes debajo del suelo. Toc. 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 Recordé las palabras de Ernesto. Algunas cosas aprenden rápido. Busqué hasta encontrar una trampilla detrás de unos estantes. La abrí. Había una escalera. Bajé. El aire estaba helado. Abajo encontré un pasillo estrecho lleno de puertas. Cada una tenía un número de apartamento. Pero todos correspondían a personas que habían vivido en el edificio. En las paredes había cientos de fotografías. Todas tomadas a las 2:13. Encontré una puerta con mi número. La abrí. Dentro había una habitación completamente vacía. Excepto por un espejo. Me acerqué. Mi reflejo estaba de espaldas. Yo estaba frente al espejo. Mi reflejo no. Sentí que las piernas me fallaban. Entonces se giró. Era yo. Pero mucho más pálido. Tenía los ojos hundidos y una expresión agotada. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Pregunté. 8 años. ¿Eres el antiguo inquilino? Negó con la cabeza. Soy tú. Entonces, ¿quién soy yo? Sonrió. La pregunta correcta es, ¿cuándo empezaste? Retrocedí. El reflejo levantó una fotografía. Era la imagen de mi llegada al edificio. Yo entrando con mis maletas. Pero había algo imposible. En la ventana del segundo piso aparecía yo mismo observándome desde dentro. ¿No llegaste aquí hace 6 meses? Dijo. Sí. No. Se acercó al espejo. Llevas aquí 8 años. Me mostró otra fotografía. Yo estaba sentado en el sofá. Otra. Yo caminaba por el pasillo. Otra. Yo dormía. Todas tenían fechas diferentes. Todas mostraban mi vida. Pero yo no recordaba ninguna. El edificio no crea fantasmas, dijo el reflejo. Borra recuerdos. ¿Por qué? Porque cada vez que alguien intenta abandonar el apartamento, otra versión ocupa su lugar. Entonces comprendí. Las personas no desaparecían. Eran reemplazadas. El edificio conservaba una versión de ellas en aquel sótano y enviaba otra arriba. Una versión que no recordaba haber vivido allí.
Una versión que creía que acababa de mudarse. ¿Por qué yo? Pregunté. El reflejo bajó la mirada. Porque intentaste irte 6 veces. Sentí un dolor repentino en la cabeza. Y entonces comenzaron a regresar los recuerdos. Una puerta. El sótano. Ernesto. Una discusión. Mi propia voz gritando. Después oscuridad. Recordé haber vivido allí durante años. Recordé haber descubierto el sótano. Recordé haber intentado destruir el espejo. Y recordé algo todavía peor. Yo había sido quien comenzó todo. El edificio no había creado las copias. Yo había encontrado el mecanismo y había intentado utilizarlo para escapar de mi propia vida. Cada vez que quería olvidar algo, el edificio creaba una versión nueva de mí. Hasta que ya no sabía cuál era la original. El reflejo golpeó el espejo. Ahora entiendes. ¿Qué quieres? Salí. ¿Y cómo? Solo uno puede hacerlo. Miré el espejo. ¿Cuál de los dos es el original? El reflejo sonrió. Eso es lo que nunca pudiste descubrir. Entonces escuchamos pasos arriba. 1, 2, 3. Alguien estaba bajando las escaleras. Me giré. Era Ernesto. Pero estaba muerto. O eso parecía. Me miró y dijo. Ya son las 2:13. El espejo comenzó a agrietarse. Comprendí la última regla. El edificio necesitaba mantener una copia dentro. Si rompíamos el espejo, todas las versiones desaparecerían. Tomé una silla. El reflejo comenzó a gritar. No lo hagas. Golpeé el espejo. Una vez. 2. A la tercera, se rompió. Todas las fotografías cayeron al suelo. Las luces se apagaron. Y escuché cientos de voces gritando al mismo tiempo. Luego silencio. Cuando desperté, estaba sentado en mi apartamento. Era de día. La policía estaba allí. Me dijeron que había estado desaparecido durante 6 meses. No 8 años. 6 meses. El edificio fue demolido poco después. Nunca encontraron el sótano. Nunca encontraron a Ernesto. Y nadie creyó mi historia. Yo tampoco estaba seguro de creerla. Hasta esta mañana. Encontré una fotografía debajo de mi puerta. Es una imagen de mi apartamento. Yo aparezco dormido en mi cama. La fotografía fue tomada desde dentro de mi habitación. En el reverso hay una frase escrita con mi letra. Esta vez eres el original. Debajo hay una hora. 2:13. Y desde entonces no puedo dejar de mirar el reloj. Porque faltan exactamente 4 minutos. Y alguien acaba de tocar la puerta. Toc, toc.